Vamos a ver el punto 4 del tema, determinación de extremos relativos. Antes de empezar a ver cómo determinar los extremos relativos de alguna función, vamos a ver algunos conceptos previos sobre qué significa extremos de una función. Bien, ¿a qué nos referimos con extremos de una función? Nos referimos a los puntos donde la función presenta un máximo o un mínimo. Bien, ¿cómo pueden ser los extremos de una función? Existen dos tipos de extremos de una función. Los primeros se llaman extremos absolutos. Los extremos absolutos será lo siguiente. Diremos que en el punto de abscisa x sub 0 hay un máximo absoluto cuando se cumple que el valor de la función en x sub 0 es mayor o igual que cualquier otro valor de la función. Y diremos que en el punto de abscisa x sub 0 hay un mínimo absoluto cuando se cumple que el valor de la función en x sub 0, f de x sub 0, es menor o igual que cualquier valor de la función en cualquier otro punto del dominio de la función. Esto lo representamos matemáticamente de esta forma: f de x sub 0 mayor o igual que f de x para todo x que pertenece al dominio de f, entonces en x sub 0 hay un máximo absoluto. Y diremos que en el punto de abscisa x sub 0 hay un mínimo absoluto cuando se cumple que el valor de la función en x sub 0 es más pequeño o igual a cualquier otro valor del dominio de la función. También podemos hablar de extremos relativos. Extremos relativos. ¿Qué es un extremo relativo? A diferencia de los extremos absolutos, diremos que en un punto de abscisa x sub 0 hay un máximo relativo cuando se cumple que el valor de la función en x sub 0 es mayor o igual que f de x, pero solo en un entorno de x sub 0, es decir, en un pequeño trozo de la función. Y diremos que en el punto de abscisa x sub 0 hay un mínimo relativo cuando se cumple que f de x sub 0 es menor o igual que f de x para cualquier valor de x en un entorno de x sub 0. Vamos a ver esto con un ejemplo gráfico. Si tenemos la siguiente gráfica, pues vemos, por ejemplo, que en el punto de abscisa x igual a menos 3, en este punto, en un entorno de ese punto es el punto más alto. No hay ningún punto que esté más arriba en un entorno. Por tanto, en este punto habrá un máximo relativo. Pero este máximo no es absoluto, porque sí hay valores de la función, por ejemplo estos que hay aquí, que quedan por encima de este valor. En el punto menos 2, en este punto de aquí, tenemos un mínimo relativo, porque para un entorno de ese punto es el punto que tiene la ordenada más pequeña. Y por último, aquí en este punto, en x igual a 2, podemos ver que hay un máximo relativo, porque en un entorno de ese punto es el punto más alto de la función. Pero además de ser un máximo relativo, también es un máximo absoluto, porque por encima de ese valor, de este valor de aquí, no existe ningún otro valor de la función. Todos los valores están por debajo. Y en esta función, en este ejemplo de esta función, vemos que no existe un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque la función por aquí se iría hacia menos infinito y por la derecha también se iría hacia menos infinito. Por tanto, no tiene un mínimo absoluto, aunque sí tenía un mínimo relativo en x igual a menos 2. Bien.
Ahora vamos a pasar a ver cómo calculamos los extremos relativos de una función. Sobre los extremos absolutos hablaremos cuando veamos los teoremas de derivabilidad. Bien, vamos a ver cómo calculamos los extremos relativos de una función. Entonces, tenemos, lo primero, una condición suficiente para que haya un máximo relativo. ¿Qué significa una condición suficiente? Significa que si se dan o se verifican unas ciertas propiedades, entonces podemos asegurar que en ese punto habrá un máximo relativo. Pero no quiere decir que si hay un máximo relativo en un punto, entonces cumpla esa condición. Eso lo veremos más adelante. De momento nos vamos a quedar con la condición suficiente de máximo relativo, que además la utilizaremos en los ejemplos para calcular los extremos relativos. Bueno, pues dice, si una función tiene un punto de abscisa x sub 0 tal que su primera derivada, es decir, que la primera derivada en ese punto es 0 y además la segunda derivada en ese punto es negativa, entonces la función presenta un máximo relativo en el punto x sub 0 f de x sub 0. Matemáticamente sería si x sub 0 pertenece al dominio de la función y es tal que f' en x sub 0 es igual a 0 y f segunda en x sub 0 es menor que 0, entonces en el punto x sub 0, f de x sub 0 hay un máximo relativo. Condición suficiente de mínimo relativo. La condición suficiente de mínimo relativo se parece mucho a la que acabamos de ver. Y dice, si una función tiene un punto de abscisa x sub 0 tal que la primera derivada en ese punto es 0 y además la segunda derivada en ese punto es positiva, entonces la función presenta un mínimo relativo en el punto x sub 0 f de x sub 0. Matemáticamente lo hemos escrito si x sub 0 pertenece al dominio de la función y es tal que la derivada primera es igual a 0 y la derivada segunda es mayor que 0, entonces en el punto x sub 0 f de x sub 0 hay un mínimo relativo. Estas dos condiciones que acabamos de ver nos van a permitir en general decidir en qué puntos de la función hay un máximo o un mínimo relativo. Bien, una pregunta que nos podemos hacer. ¿Todos los extremos relativos cumplen las condiciones anteriores? Es decir, si hay un máximo relativo, ¿cumple la condición que habíamos visto de que la derivada es 0 y la segunda derivada es menor que 0? Pues la respuesta es que no, que eso no ocurre en todos los extremos relativos. Y, por ejemplo, podemos encontrar algún punto donde haya un extremo relativo y, por ejemplo, no exista la derivada de esa función. Pongo un ejemplo gráfico. En esta función, en este punto hay un mínimo relativo, señalado con la flecha roja, pero sin embargo en ese punto no se cumplirá la condición que hemos visto antes porque en ese punto la derivada no existe, porque es un punto anguloso. Sin embargo, en el punto que puede haber por aquí, sí que hay un máximo relativo que sí que cumplirá la condición que acabamos de ver. Estas dos condiciones nos llevan a que para calcular los extremos relativos tendremos que ver dónde la derivada primera se hace 0 y después comprobar qué ocurre en esos puntos con la derivada segunda. Y así podremos distinguir entre máximos relativos y mínimos relativos.